Muy buenos días, iglesia amada del Señor. Muy buenos días, pueblo del Señor. Que la paz, que la gracia del Señor esté sobre tu vida. Que ese Dios, nuestro Padre, que gobierna sobre toda creación, el Dios creador del cielo y de la tierra, siga bendiciendo tu vida, siga guiando tu vida, sea el timón de tu barco, el volante de tu vehículo, de tu vida, de tu familia. Y si no, pues es hora de buscar del Señor, es hora de entregar nuestra vida a Dios en estos tiempos de desesperación, de angustia. Qué mejor que ir, reconocer que fallamos, reconocer que caemos, que hemos caído, reconocer que hemos tomado decisiones por nuestra propia cuenta y venir a las manos del Creador. Su palabra dice que Él no deja desamparado al caído, Él no deja desamparado a aquel que lo busca. Él no abandona, Él no le da la espalda a nadie, al contrario, es el ser humano el que le da la espalda a Dios. Quiero bendecirte en este día, quiero que este mensaje llegue a tu vida, pero sobre todo el propósito principal de este video es que encuentres consuelo. Recuerda, la palabra de Dios, la palabra del Señor fue escrita, fue dada para que nosotros tengamos revelación, para que nosotros sea de enseñanza nuestra vida, también para que sea un llamado de atención. También la palabra del Señor nos instruye, nos revela, nos abre los ojos, el entendimiento, nos muestra las cosas que vienen, que han de suceder. Pero también la palabra de Dios es para que traiga firmeza a tu vida. Párate firme en la palabra del Señor. Confía porque su palabra es viva, es verdadera. Recuerda, como dijo Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Es triste ver cómo cristianos que se dicen ser cristianos, que se dicen muchos ser parte de la iglesia de Cristo, vivir desesperados, vivir alarmados, vivir vidas preocupadas porque escuchan el oír de las noticias, escuchan los tiempos, escuchan la voz del hombre y no escuchan directamente la voz del Espíritu Santo. No vamos a la palabra. Lo que está pasando en el día de hoy, como escribió Salomón, él nos dice en el libro de Eclesiastés que nada en este mundo es nuevo, todo da la vuelta, lo que pasa ahora ya fue antes. Todo viene, todo se da la vuelta, todo viene, no hay nada nuevo debajo del sol, escribe Salomón. Como digo, da tristeza, da ver cómo el pueblo de Dios, gente, se deja llevar por todas estas, no sé si decirlo, que el enemigo, el hombre quiere levantar, el hombre que no tiene el corazón de Dios, noticias alarmantes, que la persecución a la iglesia, que la iglesia no nos podemos ya va a reunir libremente, que la iglesia no se va a poder predicar la palabra afuera, que van a destruir las Biblias. Mira, déjame decirlo, esto ha sido desde toda la historia de la humanidad. Si tú vas a la palabra, el otro día compartíamos con el grupo de enseñanza en los días de Daniel, cuando fueron llevados a Babilonia, cuando ustedes conocen la escritura, el edicto real de que todos tienen que pedir favor, tenían que pedir petición a Ciro, y el que no lo haga iba a tener que ser echado en el foso de los leones. Fue una trampa tendida al Hijo de Dios, que representaba al pueblo de Dios. Persecución contra la iglesia, persecución contra el pueblo de Dios. No encontraron nada que ver en la vida personal de Daniel y lo atacaron por su fe, por su relación con Dios. Lo vieron y fue echado al foso de los leones. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama persecución. Los amigos de Daniel que fueron echados en el horno de fuego. Todo eso está aconteciendo, ha acontecido en los tiempos de antes, en los tiempos de Jesús. Para que el evangelio llegue a nosotros tuvieron que vivir persecución. Pedro lo dice, es necesario muchos de los discípulos del Señor pasar por muchas pruebas para llegar al reino de los cielos. Tenemos que ser refinados como el oro. Pablo dice que se gozaba en las pruebas, en la persecución.
porque nos quita de nuestra zona de confort, de nuestra zona de aquí no me quiero mover. Porque tendemos, el ser humano tendemos a acostumbrarnos a vivir cómodos. Algo que quería compartirles. Muchos hablan del nuevo orden mundial, de que viene, está decretado, y sí está decretado, que va a venir. En el libro del Apocalipsis se levantarán 10 superpotencias, 10 supernaciones que querrán reestructurar la economía en busca de una unidad común, un solo economía, un solo sistema de gobierno, una sola religión, todo preparado para que el anticristo aparezca. Pero el Salmo capítulo 2 dice que los reyes, esto mire, escrito ya en tiempos pasados, por el salmista, inspirado por el Espíritu de Dios que nos ha dejado la palabra para revelación, para aprender y para tener confianza. Salmo capítulo 2 dice que los reyes se unirán, los gobernadores, los príncipes se amontonarán todos a una, se unirán todos en contra de Jehová y de su ungido, de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, todo. Porque la humanidad soporta el nombre de Dios, pero cuando se les habla de Jesús ya es otra cosa. Todos dicen que querrán destruir los lazos, todos, como siempre, como es en el día de hoy. Esto no es nada nuevo, iglesia del Señor. Párate firme en la palabra. Tenemos que buscar del Señor y poner bases firmes en nuestra vida, que el Espíritu Santo ponga bases, levantar nuestra edificación en la roca que es Cristo, y eso pasar a nuestros hijos, a nuestra familia, ser de testimonio en donde estemos, en cualquier lugar, hogar, trabajo, escuela, amigos. Tenemos que ser esa luz, no solo dentro de las cuatro paredes de la iglesia. Entonces vemos cómo el ser humano está caminando para allá. Quieren cada vez vivir en rebeldía. No aprenden de la historia, no aprenden de la desobediencia, no aprenden de los juicios de Dios, no aprenden. Y hoy estamos caminando porque el hombre quiere ya nuevamente vivir su vida lejos de Dios, rebelde de Dios. Culpan a Dios por lo que está pasando. Eso dice en el Salmo 2. Culpan a Dios. Él es el que nos ha traído miseria. Dios es el que nos ha traído el caos. Por querer seguir a Dios terminamos donde estamos. No, mentira del enemigo. En el capítulo 11 de Génesis encontramos una historia que se llama la Torre de Babel. Muchos creen que esa es una historia bíblica para niños, pero la verdad es un llamado de atención, de alerta, un mensaje para nuestro tiempo. Luego recuerden que ellos venían, una generación que venía luego del diluvio, del juicio decretado por Dios para erradicar la vida del planeta. Solo Noé y su familia fueron encontrados justos por la gracia de Dios. Y luego de ahí Dios les dio la orden que se multipliquen, que se fructifiquen, que expandan, que poblen la tierra. Pero ¿qué decidieron? Dice la palabra en el capítulo 2 que mientras seguían aumentando, poblándose, la maldad seguía aumentando, el enemigo trabajaba. Es que conocemos que la maldad, así como el bien existe, la maldad también existe. El enemigo no para de maquinar, pero es la iglesia que ha cedido terreno. Somos nosotros los que les damos, los que cedemos a las noticias, los que cedemos en nuestra vida. Porque no buscamos como es debido, no vivimos vidas que son agradables a Dios, vidas de santidad, de integridad. Entonces vemos en el capítulo 10 de Génesis cómo en los últimos versículos se levanta un hombre llamado Nimrod, que dice la Biblia que él fue el primer poderoso en la tierra, en otras palabras, el primer gobernante, el primer autoritario. Dice que era un cazador vigoroso, todos le temían, este hombre era fuerte, infundía temor. Y él logró subyugar a toda esa gente. Él llegó a ser el primer gobernante bajo la tierra, con temor, con fuerza, con amedrentación, perdón. Entonces la palabra del Señor nos dice que es aquel que crea, que funda
la ciudad o el territorio de Babel, donde encontramos que se desarrolla. Entonces la palabra deducimos que el enemigo, Satanás, puso en el corazón de él, con su dominio, infundir a la humanidad para que todos construyan una ciudad amurallada y en medio de esa ciudad una torre que llegue hasta el cielo. Mire, todos tenían una sola lengua, todos tenían un solo idioma, todos pensaban lo mismo y todos querían vivir en un bien común, todos vivir en una sola ciudad. Y esto era un desacato, una desobediencia, una rebeldía directa al mandamiento de nuestro Padre Celestial, porque Él ordenó que poblen la tierra, que ocupen la tierra, que llenen la tierra, que se reproduzcan. Hoy en día nosotros podemos ver lo normal esto de levantar una edificación, un edificio, porque pues ustedes saben, cada vez los territorios se vuelven cortos y la gente vive ahora en edificios. Ya muchos lugares son pocos donde viven casas, muchos edificios, construcciones, pero en ese tiempo no, porque tenían toda la tierra para llenarla. Esto iba en contra del mandato de Dios. No necesitaban hacer una ciudad amurallada, no necesitaban hacer una torre, que dice la palabra que usaron ladrillo en vez de piedra. Todo en rebeldía en contra de Dios, porque recuerda, si tú conoces la palabra, la piedra es algo importante en la palabra del Señor. Dice que Cristo es la piedra angular. La palabra nos habla que cuando Dios ordenaba al pueblo que iban a levantar algo, una edificación, un altar para Dios, tenía que ser con piedra para adorar a Dios. Pero ellos no usaron piedra, sino ladrillo. Y en vez del barro o la mezcla para juntar el ladrillo, ellos usaron asfalto o brea. ¿Qué aprendemos de esto? Conocemos que en esto mismo fue lo que Dios ordenó a Noé, calafatear, o sea, llenar el arca de brea para evitar que el agua entre por el arca. En el mismo libro de Éxodo encontramos cuando la madre de Moisés ya no pudo ocultar al bebé, dice que construyó una canasta y ahí calafateó con asfalto y brea y la mandó por el río para que el agua no entre por ahí. Hoy en día, hasta ahora, veo construcciones donde en los techos, especialmente aquí en Estados Unidos, ponen brea en los techos para que no entre el agua. Entonces ellos tuvieron ese pensamiento. En el original, la palabra dice que decidieron en su corazón construir una torre para llegar al cielo y para que no sean esparcidos. Desobediencia directa a Dios. Literalmente dándole una bofetada a Dios. Imagínate, como lo que se está viendo en el día de hoy. Rebeldía. No te necesitamos. No queremos vivir. No queremos ser obedientes al Creador. Pero Él se va a reír de ellos. Él se reirá de todo lo que viene. Aparte de que se va a reír, también conocemos que vienen sus juicios. Porque de Dios nadie se burla. Porque dice en el mismo Salmo 2 que con su ira Él los confundirá, con su ira Él los castigará, los reprenderá. Y conocemos en Apocalipsis las copas de la ira de Dios que el hombre va acumulando por su desobediencia, por su arrogancia. Porque ese mismo era el motivo de construir la torre, ser famosos, arrogantes, egoístas, vanagloriosos, queriendo quitar el trono que le pertenece a Dios, la gloria suprema, la gloria única a Él. Nadie más. El Cristo, dice la palabra, que Dios lo exaltó hasta lo sumo y toda lengua, toda rodilla se doble y confiesa que Él es el Señor. No hay más. La gloria le pertenece a Él. Y dice la palabra que si hay un espíritu que no confiesa que Cristo es el Señor, no es de Dios. La gloria es solo de Cristo, no del hombre. Y estos en la torre de Babel, ellos quisieron construir la torre para llegar al cielo. Siempre el hombre queriendo en su manera, en su ambición, llegar al cielo, conquistar el espacio. Hoy en día vemos que eso es lo que pretende el hombre, conquistar otros planetas, buscar vida fuera de la Tierra. No podemos no somos ni buenos administradores de lo que Dios nos ha dado en este planeta. Ya queremos salir acá, afuera del espacio. Lo han destruido casi aquí la vida y ahora piensan buscar otras. Ya es como, no me sirve, ahí queda, me voy a buscar otro. No, el hombre, somos responsables. Y Dios, un día vamos a estar cara a cara delante de Él. Todos, gobernadores, príncipes, reyes, desde el más pequeño al más grande, todos tenemos que darle cuentas a Él, sí, de lo que hemos hecho.
Pero tenemos la gracia que tenemos en Cristo Jesús, que Él está sentado a la diestra del Padre por su sangre preciosa. Cada que fallamos, cada que desobedecemos, venimos a Él, le pedimos perdón y Él intercede a nosotros ante el Padre. Dice que Él borra nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestra maldad y no se vuelve a acordar de ellos. Entonces ellos construían esta torre para hacerse famosos, orgullosos, para que tengan un nombre. Y también porque ellos, en el momento que ellos usan la brea o el asfalto para la torre, ellos temían. Ellos en su pensamiento, el ser humano en su pensamiento rebelde de según el ser humano conocer más que Dios, ser más sabios que Dios. Ellos decían que si se estaban preparando, ¿qué es lo que quería decir preparándose? Porque si vendría algún diluvio, que llegara al cielo, porque no había aguas que los podrían alcanzar. Y usando la brea, eso impediría que el agua entre dentro de las torres. Esa torre era su refugio para ellos. No era Dios, era las torres. Confiaban en lo visible, en lo material. Por eso el salmista escribe, dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Es que Dios no quiere que confiemos en las cosas, en lo que hay en lo creado. El Éxodo capítulo 20 nos habla que dice, no te harás dioses ajenos, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclines, no las adores a nada que está creado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No te inclines, no te adores a ellas, a lo visible. No, Él es el único dueño de la gloria, de la honra, del reconocimiento, de la adoración, de la exaltación. Todos tus logros se lo debes a Él. Todo lo que tú eres se lo debes a Él. Tu familia se lo debes a Él. Si estamos aquí en este día, lo debemos a Él. Todo lo que está pasando lo debemos a Él. Si tú estás sufriendo, si tú estás pasando por algo difícil, es hora de tal vez ver tu vida, chequear tus prioridades, qué es lo que primero en tu vida, si lo estás buscando como debe ser, si lo estás dejando que Él trabaje en tu vida, o eres tú el que está queriendo solucionar tus problemas, o eres tú el que está abriendo un hueco y queriendo cerrar otro, pero en tus fuerzas. Él es el Dios de los imposibles. Él es el Dios de amor que multiplicó los panes y los peces, que hizo llover maná del cielo. Él es el Dios que abre los ríos. Él es el Dios que crea ríos en la soledad, que endereza los caminos torcidos. Él es el Dios que trae vida a los huesos secos. Él es el Dios que está por encima de toda enfermedad, de todo dolor, de toda angustia, de toda tristeza, de toda tribulación, de toda desesperación, de toda mala decisión. Él es el Dios de toda esperanza. Miren lo que es Dios, cómo muestra su poder, su grandeza en algo simple. Y lo veo como un acto de misericordia, porque Dios pudo haber destruido tal vez con un temblor, con un terremoto, esa ciudad se hubiese caído y la humanidad hubiese quedado ahí. Pero en su misericordia Dios baja y solo confunde el idioma. Miren, no los quitó su manera de pensar, no quitó la intención del corazón. Simplemente confundió la lengua y ya no se podían entender. No es que les quitó el deseo de seguir construyendo, no les quitó la mentalidad de seguir edificando la muralla, las torres, la torre, la ciudad. No, simplemente confundió su lengua. Esa es la misericordia del Señor. Tranquilamente, nosotros conocemos en la soberanía de Dios un terremoto si hubiese caído y ahí hubiese quedado aplastada la humanidad. Pero Dios en su misericordia confundió la lengua. Por misericordia, por amor. Y así se cumplió el mandato de Dios de poblar la tierra. De estar lo que llegamos al día de hoy, conocer los continentes, las razas, las culturas. Aunque reconozco algo, en el libro de Apocalipsis y en el libro del profeta Sofonías, capítulo 3, leemos ahí que en los últimos tiempos, luego de que Dios ejecute su juicio, luego de que Dios traiga el derramamiento de las iras, de las copas de las iras, aquí a la tierra, los redimidos, los salvados por la sangre de Cristo, ellos dicen que la intención está determinado por Dios, que toda lengua, toda nación, que toda tribu venga delante de Él y Él va a purificar nuestros labios, nos va a derramar, nos va a devolver el mismo idioma, el idioma común que teníamos todos, va a dar, va a levantar, como decir, no sé si decir castigo, pero digo ese juicio de Dios.
de quitarnos los idiomas, porque todos vamos a tener un idioma, como un mismo sentir, un mismo espíritu, un solo adorador. Ese será, pero en los planes de Dios. Y no es que Dios esté en contra de la diversidad, no es que Dios esté en contra de los proyectos de la unidad, no es que Dios esté en contra de eso, de que todos tengan un solo lenguaje, todos tengan un solo idioma. Recuerda cuál era la intención de su corazón. Y dice la palabra que nada los iba a desistir, nada, porque ellos estaban preparados para diluvios, ellos tenían ciudades amuralladas, no sé, como digo, ellos nada, la palabra nos dice que nada los iba a quitar de dejar de construir. Pero en algo tan simple, de un acto de misericordia y de amor, Dios no erradicó a la humanidad, confundió su lengua. Y no se pudieron entender, así como en el día de hoy. Pero esto nos enseña, como digo, nos enseña. Esto es para nuestra vida, para nuestro matrimonio, para la iglesia, para donde hagamos. Que si no nos podemos entender, no vamos a llegar a ningún lugar, a ninguna meta común. En el matrimonio tiene que haber comunicación. En la iglesia el mismo sentir para ir a la misma visión, al mismo propósito. Porque no puede haber. Si tú tienes una idea y tú tienes otra, no se puede. Por eso dice la palabra que somos diferentes miembros, pero bajo un mismo cuerpo. Bajo un mismo cuerpo, y todas funcionan a favor de ese cuerpo, siendo la cabeza Cristo. Tenemos un solo espíritu, una sola fe, un solo bautismo, un solo creador, un solo Señor y Salvador, Jesucristo. Así que no te amedrentes, párate firme en la palabra, párate firme en la roca que es Cristo. ¿Por qué te desesperas por lo que va a venir? Todo ya ha pasado y Dios siempre gobierna. Dios se burla de aquellos que se levantan en contra de ellos, pero Dios guarda y protege a los que le buscan. Cercano está Jehová con los que le buscan. Un corazón contrito, humillado, un corazón quebrantado, Él no lo desprecia. Dice la palabra del Señor que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestro castillo, que Él es nuestro refugio, que Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, que Él nos libra. La sangre de Cristo nos libra del ángel de la muerte, de los juicios del Señor. Dios te bendiga y te guarde. Párate firme en la palabra, párate firme en Él. No seas fluctuante y levántate en donde estés. Busca a Dios. Busca a Cristo. Si escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Dios te guarde y te bendiga y adelante, adelante siempre. Hasta la próxima, ¿ok? Bendiciones.